Estás a punto de ver un fragmento del podcast La vida es bella. Encontrarás los enlaces en la descripción de este vídeo. Estamos ante uno de esos casos que han funcionado muy bien gracias al streaming. Y al igual que ocurría antiguamente con los videoclubs, que dabas oportunidades a películas que igual casi nunca hubieras ido a ver al cine, las plataformas nos están abriendo la puerta, de nuevo, a conocer más allá de las grandes superproducciones. Lamentablemente, hoy más en el mundo de las series que en el mundo de las pelis. Más allá de los 2 minutos infinitos, es una película que tuvo su humilde éxito en Occidente por cada plataforma en la que estuvo. Oportunidad que seguramente de otra manera jamás hubiera tenido. Y es que este producto totalmente independiente y de muy bajo presupuesto fue rodada casi en su totalidad con un iPhone, tal y como vemos en sus créditos finales. Hay que decir también que hay algo de trampa, porque hay algunas escenas que se utilizaron una pequeña handycam y no se rodaron en su totalidad con el iPhone. Y vale, no es la primera película en hacer esto. A día de hoy, algunas producciones independientes se han lanzado a rodar con esta herramienta al alcance de muchos y que otorga cierta versatilidad y en cierta manera muchas posibilidades creativas, sin necesidad de tener grandes conocimientos de cámara, algo que ha atraído a muchos directores a rodar con iPhone. Y sin ir más lejos, y sin dejar de lado a mi querido cine asiático, ahí tenemos a Park Chan-wook, director de la grandiosa Old Boy, que en 2011 fue uno de los pioneros en rodar con un iPhone, con el revolucionario iPhone 4, un teléfono que tuvimos muchos y que cambió el paradigma de la telefonía móvil. Inventado incluso adaptadores para poder poner en el iPhone 4 ópticas de cine. Esto fue una locura cuando lo vi en su momento, me pareció fascinante. Algo que hoy en día se realiza con bastante facilidad e incluso existen miles de dispositivos que te permiten conectar ópticas de cine a tu teléfono móvil, pero que en su momento era muy novedoso y una verdadera locura. Aparte, creo que bastante pionero por parte de Park Chan-wook. Este proyecto fue un cortometraje de 30 minutos de duración llamado Night Fishing, que se puede a día de hoy localizar con bastante facilidad, y sirvió al director coreano para que Apple se fijase en él. Tanto es así que años más tarde, hace muy poquito, en 2022, Apple le contrató y le produjo un cortometraje de artes marciales rodado con un iPhone 13 Max, pues una herramienta mucho más reciente. Esta vez sí, sacando todo el partido posible a las cámaras de estos teléfonos y ofreciendo una calidad que asusta y asombra a partes iguales, ya que pocos ojos podrían diferenciar esto a simple vista. Ahora bien, es cierto que muchas veces el uso de ópticas concretas y de una iluminación profesional, con los sensores que equipan hoy en día los teléfonos móviles, pues efectivamente puedes conseguir unos resultados increíbles. Evidentemente cualquier persona normal con un iPhone 13 no puede rodar una película, se necesita mucho talento y sobre todo muy buen equipo de iluminación para llegar a esas calidades. Sobre rodar con el iPhone 4, en su momento, Park Chan-wook dijo: "Cuando sea un viejo desconocido, tendré que rodar películas de bajo presupuesto. Y esta experiencia me ha preparado para ello". Tal vez así podremos saber quién ganará la liga de fútbol. ¡Cuidado con la barandilla! ¿Qué le das? ¡Cuidado! Lo siento. Y volviendo a la película, y volviendo a ese cine independiente del cual se ha podido rodar con un iPhone, más allá de los 2 minutos infinitos, fue rodada con un iPhone, como decimos. No por experimentar horizontes artísticos como haría Park Chan-wook, sino porque en este caso fue más bien por necesidad, ya que la cinta está planteada, dirigida e interpretada por una compañía de teatro que se llama Europe Kikaku, que es de Kioto, y se rodó en tan solo 7 días. Un récord impresionante. Cualquiera de los que hemos rodado un poquito de esto sabemos que 7 días para una película es muy poco tiempo. De hecho, por este motivo se entiende perfectamente que también casi todo esté solventado en pequeños planos secuencias. La compañía de teatro siempre había soñado con hacer una pequeña película, y con un poco de crowdfunding consiguieron rodar este proyecto, el primero de su director, Junta Yamaguchi. Al inicio, la película se proyectó por primera vez en un pequeño cine de Tokio, al que solamente asistieron 12 personas. Pero claro, esto también fue debido a que en aquel momento estábamos en pleno pandemia de COVID y las restricciones evitaron que la gente pudiera ir a ver al cine la película. Pero una cadena de televisión de Japón se fijó en ella, la compró y la emitió en televisión japonesa, lo que la catapultó hacia el éxito en su país y muchísima gente la vio y se puso a hablar de ella. Finalmente se acabó exportando a Europa, primero entrando en Reino Unido en formato físico, DVD y Blu-ray, y finalmente llegando a festivales pues como Sitges, donde poco a poco se fue abriendo un hueco en Occidente. Pero es que creo que la cinta sabe convertir todos sus defectos en auténticas virtudes. Por ejemplo, con todos sus errores, que no son pocos, ese grano horroroso que nos dan los móviles cuando grabamos en zonas pocas iluminadas, ese supuesto falso plano secuencia que tiene cortes en algunos casos muy evidentes,
el enorme cable que conecta el monitor, que hablaremos de esto, de la habitación al bar, que porque sí, ese cable ya estaba ahí conectado, y sobre todo ese asqueroso zoom de la caja de Droste Cacao, que no sé si habéis fijado, pero a mí cuando empezó a acercar el zoom digital del iPhone al Droste Cacao dije, ¿qué está pasando aquí? Esto es feísimo. Todo ello creo que a pesar de ser horroroso, se perdona, porque entras muy poco a poco en esa historia, pero que está perfectamente contada, que uno la entiende a la perfección a pesar de ser muy enrevesada, y al final le perdonas estos defectos porque la película está muy bien escrita y es muy inteligente. ¿Veis a esta mujer sujetando un envase de cacao? En el envase sale ella con otro envase exactamente igual en las manos y sigue y sigue y sigue. Imaginaos que esto es nuestro futuro dentro de 2 minutos y después 4 minutos y después 6. Ya que he mencionado el efecto Droste, término que aprendí con esta película, se origina del producto holandés que vemos en la propia película, que es Droste Cacao, y es que en su packaging cuenta con una imagen que efectivamente simula el efecto Droste, que es esa retroalimentación de una imagen sobre otra, donde poco a poco vamos viendo la imagen cada vez más pequeña. Es como una matriosca de imágenes, por así decirlo. La cinta, como ya he adelantado, se desenvuelve en pequeños planos secuencias perfectamente hilados a nivel argumental, donde vemos lo que sucede en la habitación y en el bar, con unos actores tremendamente teatrales, pero con un enorme carisma, especialmente en la versión original. En resumen, una película humilde técnicamente, minimalista por necesidad, pero que sin duda es totalmente autoconsciente de hasta dónde puede llegar y exprime eso al máximo de muy buena forma. El éxito ha sido tal que su director, el año pasado, estrenó Atrapados en un bucle infinito, por cierto llamada originalmente River. Bueno, pues en España hemos puesto un nombre bastante más rebuscado. Una película que actúa casi de secuela de esta, cuenta con algunos de los actores que también hemos visto en esta película, y es de una factura, en este caso, un poquito más agradecida, utilizando equipo un poquito mejor y sobre todo aprovechando una iluminación natural más interesante, la iluminación del día, por lo tanto el resultado es un poquito más estético. Y esto es todo lo que yo tenía que contaros por hoy.